Graba. No, Graba. no quiero. Tengo sueño. Tienes que grabar. Lo prometiste. Mucha gente quiere ver tus videos. Lo prometiste, Carlos. Ya, está bien, está bien. Voy a grabar. Pero déjame bañarme, ordenar la pieza y todo eso, ¿ok? Ok. Estamos en condiciones para hacerlo. Quiero demostrar que, aunque tenga algo de flojera y algo de sueño de repente para grabar, igual quiero cumplir con ustedes, por eso me hago un esfuerzo en que... ¡Despierta, hombre! Sí, ya. Ah, perdón. Que aunque tenga sueño y algo de flojera, igual grabo para tratar de cumplir con ustedes. Mientras tenga estas pautas que estén hechas, claro. Bueno, quiero decirles que por favor suscríbanse a mi canal y denle like a mi página de Facebook. Se cayó algo por allá a lo lejos. Dicho esto, empecemos con el video del día de hoy. Hoy nos toca hablar sobre Inglaterra. En Inglaterra, en un proceso de algo así como 5 siglos o 500 años, se generó todo un proceso en el cual se fue creando un contrapoder ante la monarquía. La monarquía nunca tuvo un poder absoluto por este contrapoder. La primera piedra de este proceso está marcada hacia el año 1215, cuando el rey Juan I, también llamado Sin Tierra, cometió abusos de poder al estar en la corona inglesa. Para evitar esos abusos, los nobles crearon la Carta Magna de ese año y obligaron al rey a que la respetara completamente. Después su hijo Enrique III, al estar en la corona, comete los mismos abusos que su padre. Entonces los nobles, para asegurarse de que no cometiera y que respetara la Carta Magna ya creada, ahí fue cuando crearon el Parlamento. Se crea con la finalidad de que sus intereses sean respetados. Pero no solo participaran ellos, también había miembros del clero y de la burguesía. Y la tercera piedra del desarrollo de este proceso se da en el año 1341, cuando el Parlamento inglés se divide en las dos cámaras que existen hasta el día de hoy, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. La primera es más importante que la segunda, y en la primera se encuentran principalmente miembros de la nobleza y en la segunda miembros de la burguesía. Con el tiempo, el Parlamento se va convirtiendo en un contrapoder que cada vez cercena más el poder del monarca, un contrapoder hacia el poder del monarca. Hasta el punto que el rey no puede aprobar ningún decreto sin el consentimiento de este contrapoder. ¿Ya? Nunca, por lo mismo, nunca fue absoluta, como ya lo había dicho antes. Esta situación, este contexto, o estos elementos, figuran en el contexto histórico-político se da en Inglaterra hacia el siglo XVII, en la famosa Guerra Civil Inglesa, que va entre el año 1642 y 1649. Es un escenario donde el contrapoder del absolutismo de la monarquía, vuelve a funcionar, ¿ya? Triunfa en la guerra esta, triunfa ese contrapoder y sigue cercenando el poder de la monarquía. ¿Ya? En pocas palabras, sigue para que se siga desarrollando este contrapoder del absolutismo encarnado en la figura del Parlamento. Pero bueno, esto así, decir así la Guerra Civil Inglesa es muy por encima, es muy general, es una cosa así. Cuando Isabel I, en esta época, sí, desde esta época gobierna esta vieja. En esta época Isabel I establece las bases del anglicanismo. Recuerden que eso ya lo habíamos visto en un video anterior, donde supuestamente la estructura es del clero secular de la Iglesia Católica, pero con las ideas protestantes que ya se venían desarrollando en esa época. No tienen tolerancia religiosa hacia otros credos que puedan existir. Mire, para que entiendan un poco la intolerancia religiosa, imagínense que el catolicismo fuese leche. Imagínense que los protestantes son intolerantes a la lactosa.
¿ya? Yo creo que una cosa así se pueden ir imaginando esto de intolerancia a la religión católica, hacia esa religión propiamente tal. Pero resulta que los protestantes tampoco en Inglaterra eran homogéneos, no eran todos iguales. Existían distintas sectas religiosas en ese caso. Una de ellas, la más conocida, son los puritanos, que a la vez los puritanos ya son un grupo heterogéneo y variado, ¿ya? Donde variaba con la diferencia entre que cada uno quería elegir una organización distinta para el manejo de la religión, ¿ya? Bueno, por ejemplo, dentro de los puritanos tenemos a los cuáqueros, sí, de Quaker, y a los baptistas, como para dar unos ejemplos, ¿ya? También están los presbiteranos. Los presbiteranos, desean suplir los cargos originarios del clero, es decir, todos estos cargos del clero secular que se mantienen en el anglicanismo inglés, y reemplazarlos por presbíteros, que son como los pastores que tiene esta secta, los cuales ellos deben dirigir la religión. Estos presbiteranos, esta forma de organización, ya existe en Escocia y se trató de imponer en Inglaterra a través de ellos. Pero aunque fuesen heterogéneos y tuviesen diferencias entre ellos, el mínimo denominador común sigue siendo la intolerancia al catolicismo. Jacobo I tuvo un hijo que se llamaba Carlos I. Los malestares comienzan en su reinado. Bueno, de hecho, este fue el rey en el cual le tocó vivir lo que fue la Guerra Civil Inglesa y que después termina siendo decapitado por los ganadores de la guerra, entre ellos Cromwell. ¿Ya? Bueno, la cosa es que con Carlos I comienza una serie de malestares. Primero porque quiso cambiar el presbiteranismo, esta secta religiosa, en Escocia, y quiso imponer el anglicanismo que ya existía en Inglaterra. Aumentó los tributos con el fin de obtener mayores recaudaciones. Aquí se destaca, por ejemplo, querer volver a cobrar el ship money. El ship money es un impuesto que se daba así como un extra, un adicional, un recargo a la construcción de barcos en Inglaterra en ciudades costeras. Era un impuesto antiguo en esa época que ya no se cobraba, que Carlos I lo intentó cobrar de nuevo. Bueno, aquí obviamente decimos que existe una monarquía y existe un parlamento que es su contrapoder. Es decir, ambas estructuras políticas entraron en conflicto, la monarquía contra el parlamento, sobre todo porque en el parlamento habían burgueses, y los burgueses eran los puritanos y eran de las distintas sectas religiosas que se hacen dentro del puritanismo, o estas sectas que estaban contra el catolicismo, ¿ya? Ahora bien, hay que afirmar que no es como que todo el parlamento estaba en contra del rey, no. Por decirles una cosa para que tengan idea, la mayoría de los miembros de la Cámara de los Lores y algunos miembros de la Cámara de los Comunes apoyaban al rey. Tienen que acordarse que en la Cámara de los Lores estaban los nobles y también estaba el clero. Es decir, que la nobleza y el clero apoyaban al rey. Entonces se entiende como una lucha propiamente tal entre el parlamento y el rey, que es como la caricatura un poco que se dibuja, porque los opositores al rey se concentran en el parlamento, pero no eran todos, ¿ya? Lo que sí se puede entender es una lucha entre la monarquía, la gente que lo apoyaba, que era la aristocracia, el clero, contra los burgueses. Esta burguesía que también ya había agarrado cuotas de poder al estar en el parlamento. Este pequeño grupo, bueno, no tan pequeño, pero este grupo de burgueses, opositores a todo lo que tenga que ver con religión católica, por sus creencias, es la que termina ganando la guerra. Y es lo que yo había mencionado antes, que ellos hacen que el rey no solamente abdique, sino que se lleva a la decapitación. Después de eso, se instaura una suerte de república. La Cámara de los Lores, al ser formada por nobles y el clero, que eran leales al rey, incluso la monarquía, fue abolida, ¿ya? Por eso se instala la república.
La República fue administrada por el Commonwealth, que en inglés significa patrimonio común, ¿ya? Era algo así como una suerte de Consejo de Estado administrada por Oliver Cromwell. Cromwell fue un personaje muy importante en la Guerra Civil Inglesa porque fue uno de los cabecillas de la oposición al rey. Después de que se instala esta república, al poco andar, se disuelve también la Cámara de los Comunes y por ello el Parlamento desaparece y la república pasa a convertirse en un protectorado donde Oliver Cromwell se convirtió en el Lord Protector, es decir, el que mandaba ahí. Ahora bien, lo interesante es que ese protectorado, si bien que se da, que se puede entender como una suerte de tiranía, una suerte de dictadura, como quieran, lo interesante es que se constituye un documento que establece las bases de su legitimidad y de su funcionamiento, algo así como una constitución. Y entonces eso nos da a entender que no se pierden los avances que se ya venían dando hace buenos siglos en esta línea de contrapoder, por ejemplo, contra la monarquía. O sea, no fue como que Cromwell hizo lo que quisiera, se puso unas bases y bueno, ahí quedará el juicio de la historia si las cumplió o no las cumplió. Bueno, el Parlamento se puede disolver en esta época porque nació hace mucho tiempo como un contrapoder al monarca. Cuando este monarca desaparece, debido a que primero se instaló una república y después un protectorado, que no fue lo mismo que una monarquía, aunque alguien puede rebatirme esa idea, el Parlamento no tiene razón de ser. Sin monarca, ¿a quién se van a oponer? Se van a oponer al Lord Protector, cuando este Lord Protector creó una constitución, la cual respeta, la cual le da la legalidad, legitimidad. ¿Entienden? Ese también es un argumento por el cual podría decirse que desapareció el Parlamento en esta época. Pero el protectorado llega a su fin, entre otras cosas porque también muere Cromwell, y después se dice, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Mira, volvamos a la monarquía. Ya, volvamos a tener un monarca. ¿De dónde sacamos un monarca? Llamaron a Carlos II. Carlos II era hijo de Carlos I. Ya. No es fácil, no es difícil. Yo lo sé. Yo sé que usted, ¿ya? Y Carlos, bueno, entenderán que si Carlos I era de la dinastía de los Estuardo, Carlos II, hijo del anterior, obviamente era de la misma dinastía, ¿ya? Quien, desde la decapitación de su padre, al ser heredero al trono, no lo tuvo en Inglaterra. Pero fue todo ese tiempo que duró la república, el protectorado, fue rey de Escocia, y ahí se mantuvo. Así que lo llevaron desde Escocia, oiga, venga para acá, gobiernos. Durante el reinado de Carlos II se dio un nuevo avance de los que ya hemos venido diciendo a lo largo de este video. La creación del habeas corpus el año 1679. Se impiden las detenciones arbitrarias por caprichos y los jueces pueden comparecer ante un tribunal para ver si es justa o no la detención del acusado, para ver si merece ser privado o no de su libertad. O sea, este es un avance que se complementa con la creación de la Carta Magna que se dio el año 1215. ¿Ya? También tiene que ver con respecto a lo que era el funcionamiento de los juicios, que tenían que ser a través de protocolo, que ya no podían ser solamente por la fuerza de la costumbre, por la tradición, que fue algo que ya mencionamos anteriormente. Esto es importante porque aquí se establece la garantía de la libertad individual. Aquí ya se entiende la libertad como un derecho. Por eso es importante. Eso antes no existía, antes de esta habeas corpus. Y es importante porque en esta época están muy presentes, por ejemplo, las ideas de John Locke. De John Locke vamos a hablar más adelante, pero para darle un pequeño adelanto. John Locke hablaba que existían 3 derechos naturales del hombre, y eran naturales porque eran anteriores a la constitución de la sociedad, anteriores a la creación de una estructura política y económica de una nación. Y esos 3 derechos eran la propiedad,
la libertad y la vida. Esos 3 derechos. Aquí estábamos hablando de la libertad, ya, tiene algo de influencia. Bueno, Carlos II da el paso a su sucesor en el trono, quien fue Jacobo II, quien quiso reivindicar las viejas aspiraciones de la dinastía de la cual viene, que es la de Estuardo, que es ser intentar ser un monarca absoluto, intentar imponer las ideas de un catolicismo fuerte en Inglaterra. Es decir, nuevamente hubo un choque aquí entre lo que fue la monarquía y el parlamento. Ahora bien, no tardaron en reaccionar los parlamentarios. Esta vez incluso pidieron ayuda extranjera. Le encontraron en Guillermo III, príncipe de Orange, que es algo así como un aristócrata holandés, que con la petición de ayudar a derrocar al monarca, le daban la corona siempre y cuando cumpliese la Carta Magna, cumpliese con el habeas corpus y ayudara a respetar la Declaración de Derechos que vio, nuevo documento, que vio la luz definitivamente el año 1689. ¿Qué fue lo que pasó? Jacobo II fue derrocado en esta pequeña guerra. Esta es la llamada Revolución Gloriosa del año 1688 y siguió hasta el año posterior. ¿Ya? Aquí fue derrocado Jacobo II y desaparece por fin la dinastía de los Estuardo. Ya, por fin. De Jacobo I, Carlos I, Carlos II y Jacobo II. Chao. Bueno, ¿qué decía la Declaración de Derechos? Carlos. ¡Despierta, hombre! Sí. Me estoy quedando dormido ya. Vamos que se puede. ¿Qué decía la Declaración de Derechos? Bueno, entre otras cosas, que el monarca debía ser anglicano, es decir, ya lo obligaban a ser de una religión específica. Todos los cambios de impuestos, todas las leyes, toda la formación de ejércitos debe hacerse con el consentimiento del Parlamento. Es decir, pasa un poco la división de poderes que existe ahora entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ese mismo año también aparece el Acta de Tolerancia, el mismo año que 1689, por si acaso fue la Declaración de Derechos, ¿ya? La cual es tolerancia a distintos cultos religiosos, tan simple como eso. La única restricción que tenían era que no tenían derecho a distintos cargos públicos, nada más. Finalmente se establece que el Parlamento debe reunirse al menos una vez al año para establecer los impuestos anuales. Fíjate, antes de esto el Parlamento, y esto era una costumbre en Europa, aquí el Parlamento inglés, los Estados Generales en Francia, las Cortes en España, sean de lo que podría llamarse Cataluña, de Aragón, de León, de Castilla, en fin, todo esto como asambleas, supuestamente eran convocadas por el monarca. Acá se establece la diferencia de que tienen que reunirse de manera obligatoria. Y eso fue evolucionando con el tiempo hasta lo que tiene hoy día, que hay periodos legislativos donde funciona todo el año. Pero aquí ya se está hablando ya recién de juntarse una vez al año, porque a veces pasaba que había monarcas que pasaban muchos años y no convocaban estas asambleas que eran importantes. Juntarse una vez al año, por lo menos para los impuestos. Y los miembros del Parlamento duraban 3 años en su cargo. También se establece un límite de tiempo, esto tampoco se había escuchado antes. En el año 1701 se crea el Acta de Sucesión, donde el Parlamento también tiene la potestad de elegir al sucesor del rey. ¿Ya? Y también tenemos el Acta de Unión del mismo año, que crea lo que hoy día conocemos como Gran Bretaña. A partir de entonces se puede hablar propiamente tal de Gran Bretaña. Antes de eso se hablaba de Inglaterra, se hablaba de Escocia, se hablaba de Gales, incluso se hablaba de Irlanda de forma separada. Después de esta acta, en el año 1701, se habla de Gran Bretaña. Finalmente, el último eslabón de este desarrollo se da en el siglo XVIII. Lo encontramos con el rey Jorge I,
asume el trono de Gran Bretaña. Que bueno, Jorge I, o George, como quieran decirle, inicia la llamada dinastía de los Hanover en Gran Bretaña. ¿Ya? Él y su hijo, que tiene, el hijo de Jorge I se llamaba Jorge II, el hijo de Carlos I se llamaba Carlos II. ¿Entienden que esto no es difícil, chiquillos? Ya. Hanover. Hanover suena alemán, ¿cierto? Bueno, resulta que la dinastía de los Hanover eran alemanes. ¿Ya? Por si no se habían dado cuenta. Estos reyes colaboraron en la continuidad de este desarrollo que ya hemos venido dando a conocer desde la Carta Magna, ¿ya? Porque no estaban interesados en Gran Bretaña, ellos eran alemanes, estaban más preocupados de Alemania, ¿ya? Entonces se las ingeniaron para delegar su poder a un grupo de ministros. Es así como nace el llamado gobierno de gabinete, ¿ya? Este gobierno, el cual es manejado por ministerios, ¿ah? Lo que el día de hoy podemos entender como Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, etcétera, etcétera. Esta creación de ministerios se da acá en Gran Bretaña, ¿ya? Y con el tiempo fue apareciendo el jefe de ese gabinete. Y ese jefe tuvo el nombre de Prime Minister, que significa primer ministro. Así es como aparece la figura del primer ministro, que fue replicada en otras partes. Y es algo así como el jefe del gobierno. Uno de los primeros Prime Minister que tiene Gran Bretaña es William Pitt, ¿ya? Quien es reconocido por ser un gran parlamentario, un gran orador y político, o sea, y tenía carisma. Bueno, Jorge II tuvo un hijo que se llamaba Jorge III, ¿ya? Jorge I, Jorge II, Jorge III, y no tiene ninguna dificultad, ¿cierto? Bueno, después van a ver que lo mismo pasa en Francia con los reyes, ¿ya? Luis XII, Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. ¿Ven? Esto no es difícil, cabrón. No es difícil aprenderse los nombres de los reyes, definitivamente. Ya. A diferencia de Jorge I y Jorge II, Jorge III, si bien era de esta dinastía alemana, él no era alemán, él ya había sido criado en Inglaterra, por ende él tuvo algún interés en gobernar en Gran Bretaña. ¿Ah? Intentó hacerlo, intentó imponer su poder, intentó gobernar sin este consejo de gabinete. El problema es que este consejo de gabinete ya estaba arraigado como una costumbre y como una normativa ya constituida dentro de la legalidad que le fue imposible. Por lo tanto, no pudo gobernar, y aquí es cuando nuevamente este contrapoder que se impone ante un monarca que quiere gobernar solo, lo hace pebre y no lo deja gobernar e incluso lo puede llegar a destituir. Bueno, lo que pasó es que Jorge, desistió de esta idea porque ya no se podía dar la situación que se dio o con Carlos I o con Jacobo II, ya no se iba a dar de nuevo, ¿ya? Y bueno, no le quedó nada más ni nada menos que seguir gobernando como lo hicieron su abuelo y su padre, con un gobierno de gabinete, con un primer ministro que es la figura del jefe de gobierno. Bueno, y es así como en 500 años, más de 500 años, se aprecia este contrapoder de la monarquía. El Parlamento, más un conjunto de disposiciones legales, en las cuales se destaca la Carta Magna, la Declaración de Derechos y el Acta de Tolerancia. Y ellas se hacen con el poder de Inglaterra. Por primera vez se habla de normativas que defienden las libertades individuales. Ello va de la mano con el predominio de la burguesía ante el poder real y absoluto, utilizando el derecho constitucional como un instrumento para lograr ese fin. Y esto, queridas personas que ven estos videos, esta fue la sesión del día de hoy. Ahora, si me disculpan, tengo sueño. Y yo quiero dormir. Así que nada, cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.